Entonces, la primera presentación de hoy es retos sociales que dificultan la transición ecológica en el sector empresarial en países en vías de desarrollo desde la perspectiva de simbiosis industrial. Les voy a pedir a los ponentes, por favor, que, bueno, dado que podemos estar aquí hasta las 10 de la noche, pero no es, digamos, lo más razonable, entonces que entre 10 y 12 minutos puedan hacer su presentación si lo pueden encajar. ¿De acuerdo? Y bueno, pues muchísimas gracias por venir. Y yo sé que vienen de muchos de muy lejos, de México, de Colombia, en fin, bienvenidos a nuestro país y bienvenidos a nuestra universidad. Gracias. De verdad que aquí siempre en España acogemos con mucho cariño y con mucho gusto a nuestros compatriotas americanos. Así que cuando quieras, Efraín, pues sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Efraín Muncárcamo. Vengo de la Universidad del Norte en Colombia. El trabajo que vengo a presentar hace parte de mis estudios doctorales. Es una pequeña parte de mi temática y lleva por título Retos sociales que dificultan la transición ecológica en el sector empresarial en países en vía de desarrollo desde la perspectiva de la simbiosis industrial. Siguiente. Bueno, para el desarrollo de esta temática, pues es importante mencionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO. En total son 17, pero nuestro trabajo pues se marca principalmente en el Objetivo Sostenible número 11 y número 12, ciudades y comunidades sostenibles y la producción y consumo responsables. Es importante pues destacar o realzar que el desarrollo sostenible tiene en cuenta o debe reaccionar a la interacción entre el entorno económico, social y ambiental. Debe desarrollarse una sinergia entre estas tres dimensiones. Económico, ¿por qué? Porque debe haber un equilibrio en el que las partes de los sectores empresariales, que es en el cual desarrollamos nuestro trabajo, pues obtengan una rentabilidad o un beneficio, es decir, no incurran en pérdidas económicas. En la dimensión social, pues, que es necesario para que exista igualdad y en el que el desarrollo, pues, de las actividades empresariales no perjudiquen a las comunidades ni al bienestar, pues, de la sociedad en general. Y un factor fundamental que es el desarrollo o el equilibrio ambiental, que es una problemática que, pues, debe ser atendida por toda la sociedad y por todos los gobiernos. Esta interacción, pues, tanto económica, ambiental y social, pues, hace necesario que las soluciones que se implementen a futuro en el desarrollo de las actividades industriales concurran entre sí de manera armónica. Pero bueno, para hacer como un abrebocas de lo que trata la simbiosis industrial, pues hace referencia a un tema de la biología que es la simbiosis, que es una interacción entre dos o más especies o individuos en las cuales obtienen beneficio mutuo. Entonces, este término llevado o extrapolado al término que nos atañe ahora, simbiosis industrial, es la interacción entre dos o más empresas en las cuales las participantes se benefician mutuamente y puede considerarse como un subcampo de la ecología industrial y de la economía circular, un tema que está muy de moda en la actualidad y que busca que todo lo que entre en el circuito productivo sea aprovechado y que se busca la generación o la eliminación de residuos y vertimientos pues, al medio ambiente, que todo lo que entre en el proceso de producción, por llamarlo así, sea aprovechado de una u otra manera y no se generen impactos negativos al medio ambiente. Pues la economía circular, ¿qué busca? Extender la vida útil de los productos, de los materiales, de los componentes, que no se pierda valor y que si se generan algún tipo de residuos que no sean aprovechables, se encuentre la manera más adecuada de gestionarlos y de eliminar la mayor cantidad de desperdicios posible. ¿Y qué es cómo entra la simbiosis industrial en este campo? Pues busca aprovechar de manera integral
los desechos de una industria o residuos para que sean aprovechados por otra industria basadas en el intercambio ya sea físico de materiales y que no se generen pérdidas económicas para ninguno de los participantes. Esto es un ecosistema de simbiosis industrial, es un ejemplo de una de las empresas de Norrköping en Suecia, en la cual, pues, a modo ilustrativo se ve cómo interactúan diversas empresas aprovechando los residuos de otra. Simplemente como un esquema, por ejemplo, la planta de producción de papel los residuos forestales aprovecha la biomasa y estos residuos de esta empresa son aprovechados por una procesadora de residuos y así. Entonces, esto es como un esquema que permite identificar a grosso modo cómo puede funcionar un esquema de simbiosis industrial con interacción de diferentes industrias. Pero ya de pronto, acercándonos al tema que pretendo presentar, ¿qué busca este trabajo? Identificar, pues, los retos sociales o las barreras sociales que dificultan que los países en vía de desarrollo se vinculen o se introduzcan en esto de la simbiosis industrial, porque las problemáticas de los países desarrollados no son las mismas que se presentan en los países en vía de desarrollo. Son problemáticas distintas, entonces en este trabajo pues nos estamos enfocando en esas limitaciones o retos sociales que los países en desarrollo se encuentran, en vía de desarrollo encuentran para la aplicación de simbiosis industrial. ¿Cuál fue la metodología? En esta parte hicimos pues una revisión bibliográfica. Identificamos los principales documentos a través de bases de datos de Scopus y Web of Science y, perdón, hicimos una selección de los documentos e identificamos en la literatura las principales barreras sociales en estos países en vía de desarrollo que limitan la aplicación de simbiosis industrial en estos países. Esto básicamente, pues voy a pasarlo rápidamente, es las principales palabras o nube de palabras que se encuentran en estos artículos. Bien. Esta es la evolución de los artículos publicados. Estos son la distribución geográfica y los tipos de estudios que se presentan. Funciona. No funciona. Ya funciona. Esta es la distribución, pues, de las publicaciones por continente. Se destacan los estudios realizados en los países asiáticos, teniendo en cuenta que son los que más estudios han desarrollado o llevan la delantera en los países en vía de desarrollo a realizar estudios de este tipo, seguido de América, luego Europa y África. Teniendo en cuenta que los países europeos, gran parte de los países europeos hacen parte de los países desarrollados, por lo tanto no se encuentran circunscritos en este trabajo. Bueno, rápidamente, pues por cuestiones de tiempo, voy a resaltar pues las principales barreras o retos que se identificaron en los diferentes estudios y que nos permiten, pues, o que nos permitirán o me permitirán generar propuestas para el desarrollo de propuestas de simbiosis industrial en el sector de la palma africana, que es el que yo voy a desarrollar mi trabajo doctoral. No las voy a mencionar todas, pero voy a mencionar como las principales barreras que hemos identificado, porque hay unas barreras o retos que se repiten en diferentes estudios, pero desde las que más podemos resaltar son la confianza a la hora de hacer negocios. Existe desconfianza entre una y otra empresa de compartir información. ¿Por qué? Porque a partir, por ejemplo, de los residuos que se genera de una empresa, otra empresa puede tal vez a partir de ingeniería inversa, identificar sus procesos, sus procedimientos, y ese saber hacer que tiene una empresa se puede, a partir de desechos, identificar. Entonces, existe mucha desconfianza a la hora de hacer intercambios. Otra
barrera es que las partes interesadas consideren que es más barato botar o desechar o verter al medio ambiente que incorporar esos desechos nuevamente a la cadena productiva. Es más barato desechar y pagar de pronto las multas que reincorporar al sistema productivo. Es más barato. Entonces, como las empresas pues se ven movidas por la influencia económica, entonces prefieren verter al medio ambiente esos desechos. Es difícil el intercambio de información en los países en vía de desarrollo, no es tan fácil acceder a la información y existen pocas políticas para el subsidio y la valorización del aprovechamiento de los residuos. Es decir, a nivel institucional, no hay unas políticas claras en la mayoría de los países que promuevan que las empresas se vinculen a estas actividades de aprovechamiento de los residuos. Hay valores como la confianza, el dominio cognoscitivo de la importancia del desecho, de que el del desecho puede ser una fuente de generación de recursos que no se tiene, no está concientizada ni sensibilizada, ¿sí? Hay dificultades también en el acceso de información. ¿Cómo así? No se conoce o las empresas no conocen que de unos subproductos de una empresa pueden ser incorporados o aprovechados por otra empresa. No se conoce, o sea, muchas empresas desconocen esto. Hay pocas políticas que promuevan pues, el desarrollo simbiótico y sobre todo la conciencia de qué es la simbiosis industrial. No se conoce, no se sabe en estos países que es posible pues el aprovechamiento de los recursos sin necesidad de tomar desde la materia prima virgen, sino que aprovechar desde otras empresas y reincorporarla al sistema productivo. ¿Qué otro tipo de barreras? La voluntad para colaborar es fundamental. Si no existe voluntad de que una empresa se vincule y no se trabaja en eso, es muy difícil realizar simbiosis industrial en estos países. Promover el apoyo institucional es fundamental, pues la simbiosis industrial no es barata, requiere el apalancamiento institucional. La presentación. Gracias. Requiere el apalancamiento institucional y requiere integración, coordinación y comunicación. Si todas las partes no participan directamente y aportan, es muy difícil pues, que se logre estas actividades. Ya para ir cerrando, pues es necesario educar a los participantes, es decir, a las empresas, a los directivos, a las personas que toman las decisiones de la importancia tanto de la protección del medio ambiente como de las posibilidades de obtención de recursos económicos si deciden participar en estas temáticas. Por cuestiones de tiempo, pues las principales discusiones y conclusiones que si no se logran vencer pues los retos sociales, es muy difícil que se presenten soluciones apropiadas para el tratamiento de residuos. Es necesario diseñar y aprobar políticas en los países participantes que permitan que motiven a las empresas a que se vinculen a participar de estas actividades. La confianza. Es necesario que pues, se generen mecanismos, estrategias para que las partes interesadas puedan confiar y no sientan la desconfianza de que el compartir o intercambiar residuos es más un beneficio que un perjuicio. Aunque hay muchos obstáculos, pues las pequeñas y medianas empresas son más distas a participar y ellas hacen parte importante de estas actividades de simbiosis industrial y que pues ya a grosso modo los países en vía de desarrollo tienen grandes, pero grandes desafíos porque hay muchas limitaciones en estos países. Entonces, aunque es un camino que se debe recorrer
y es necesario pues que a nivel nacional los países y el sector gubernamental y el sector industrial pues se vinculen en el desarrollo de estas actividades. Y ya creo que con eso ya cerramos la presentación. Ya está. Sí, ya. Pues muy bien, muchísimas gracias. Ok. Vamos a dedicar unos minutos, luego poquitos, y luego si acaso al final haremos un debate todos, pero por si hay alguna pregunta concreta, para que no se nos vaya el hilo de la cabeza. Y al final yo había pensado organizar una discusión. Yo tengo una pregunta, pero yo no sé si hay alguna más. A nivel de política pública, ¿qué se puede hacer aquí? Porque claro, las empresas, esto es un ciclo, ¿no? O sea, unas no saben, es como el valor añadido, ¿no? No saben que unas pueden aprovechar los residuos de las otras, etcétera, ¿no? Pero yo siempre me encuentro cuando yo trabajo en adaptación al cambio climático y siempre digo lo mismo, ¿quién educa a quién? A nivel de política pública, ¿qué se debe hacer o qué se puede hacer en estos países o en tu país o en otros países en desarrollo? Y no hace falta que sea un país en desarrollo. Yo me acuerdo una vez que estaba en Los Ángeles y estaban haciendo el plan de adaptación al cambio climático. El diseño del plan de adaptación era precioso, era un escrito con una cosa maravillosa. Y yo estaba allí y les dije, ¿quién educa a las gentes, a las gentes locales, a los que trabajan en los ayuntamientos, a los que trabajan en las instituciones locales? ¿Quién enseña, quién transmite esto para que puedan? Para que pueda darse. Entonces, eso un poco es lo que, porque diseñamos, pero luego, ¿cómo educamos? Lo que tú decías, ¿cómo transmitimos esa información para que luego se puedan hacer cosas? Dentro de la revisión que hemos identificado, la educación debe ir al sector empresarial, debe ir de la mano del beneficio económico. Sí, porque el sector industrial está definido principalmente por el lucro. Cómo obtienes un beneficio económico o una rentabilidad en el desarrollo de sus actividades empresariales. Y eso va de la mano con reducción, por ejemplo, de impuestos, exenciones tributarias, reducción de costos de producción en las tarifas de los servicios públicos para las empresas. Y desde ahí empezar, o sea, iniciar con eso, que la empresa vea primero un beneficio económico y luego del beneficio económico es donde pues la revisión que hemos realizado, considerar que empieza esa educación, mira, ya se están beneficiando económicamente, sí, pero es por esto, miren, es más beneficioso recuperar y utilizar que pagar un impuesto por verter a la sociedad o al medio ambiente. Y eso debe ir de la mano no solamente del sector público, ahí la academia tiene que integrarse. Todos estos entidades, no sé cómo se llamarán aquí en España, estas entidades de competitividad deben articularse y darse una articulación universidad, empresa, Estado, porque el sector público o político no educa, el que educa es la academia y el que tiene pues esa formación para educar o transmitir el conocimiento. Deben generarse algún tipo de articulación que permita que el sector industrial obtenga beneficios económicos y que el sector académico pueda ser un dinamizador y hacer entender a las cabezas, porque no es solamente un aprendizaje o una educación, debe ir de arriba hacia abajo, de la cabeza y irradiar hacia abajo, que es como consideramos una estrategia de que pueda en la entidad entender ese concepto. Si desde la directiva, sí, desde la directiva se entiende que la empresa debe ir hacia ese camino, pues ya será más fácil el desarrollo de esas actividades. Siempre que no toque los beneficios de la empresa, ¿no? Porque cuando los beneficios que no toque los beneficios de la empresa. Los beneficios más pagas el impuesto, aquí pasa también. Sí. Pues ahí entonces ya no entraría en lo otro. Bueno, luego no sé si hay alguna cuestión más.
Solo quería completar lo que Sí. en Colombia ya se está ligado con el mercado de fósiles. Esta ley 17 dice que fomenta, digamos, el uso de residuos agrícolas, por ejemplo, con fines energéticos, como un incentivo tributario para las empresas que hagan eso. Entonces, ya el país, en 2014 para acá, ya ha venido dando pinos en transición energética con uso de biomasa. Normalmente se llama biomasa residual. Pueden ser agrícolas o usted puede generar biomasa de uso doméstico. En este caso, los primeros pinos están dando hacia biomasa residual de origen vegetal. ¿Son subvenciones a la producción? Ha hablado de algún tipo de exención, ¿no? Algún tipo de alguna subvención a la producción, ¿no? Para realizar esto. ¿Alguna cuestión más? Yo tengo una duda que va muy similar, estamos viendo en este momento. Si existe algún nivel de corrupción entre el gobierno y el sector empresarial que impida estas actividades. Bueno, de corrupción como tal, lo que pasa es que como no es a nivel, por decirlo así, las empresas que se vinculan a esto no están obligadas. O sea, por lo menos en estos países de desarrollo apenas se están desarrollando legislaciones, eh, mirando mecanismos, como no están obligadas, incluso a veces el gobierno entra, cuando el gobierno entra a subsidiar, es posible que se presenten casos de corrupción, pero o sea, de la mano del sector empresarial con el sector político. No recuerdo un caso, creo que algo de bonos verdes, no recuerdo muy bien el caso, donde por unos bonos la empresa reportaba una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero y el gobierno entregaba unos recursos y luego se identificó que la información que reportaba la empresa estaba alterada. Sí es posible que se presenten cuando el gobierno entra a dar subsidios o beneficios o reducción de impuestos. Sí es posible y sí se han identificado casos, claro, siempre y cuando el gobierno entre a dar. Entonces hay que ser vigilante de cómo se controla o cómo se prevé que no se presenten esas situaciones o esos casos. Pero sí, sí, sí. Pues si no hay ninguna cuestión más para Efraín, luego, como digo, abrimos un 15-20 minutos de debate general, pero vamos a dar pie a que todos puedan hacer su presentación. Entonces vamos con la segunda presentación de hoy, que es diseño de una estrategia técnico-ambiental para el manejo de los residuos biomásicos que se generan del beneficio de la palma, ¿no?, africana en Colombia como una fuente energética renovable. Ok. Buenas. Está bien dicho. Sí, claro, está bien dicho. Es largo. De noche, ¿no? Buenas noches, buenas tardes. No sé, uno aquí como que ya pierde Bienvenido, Jared. noción del tiempo. Mi nombre es Jader Aleán, vengo de Colombia, de la Universidad de La Guajira. Trabajo en la parte termoquímica, soy ingeniero industrial con maestría y doctorado en el área de ingeniería química. Y el trabajo que vengo a presentar se titula Diseño de una estrategia técnico-ambiental para el manejo de residuos biomásicos orientado, poca cosa parecida al compañero anterior, de los residuos biomásicos que se generan de el beneficio de la palma africana en Colombia como una fuente de energía renovable. Este es un trabajo que tengo que nombrar, digamos, es un rabito de un trabajo grande de políticas de Estado. Allá en Colombia existe algo que se llama el Ministerio de Energía, y el Ministerio de Energía, digamos, hace 5 años lanzó unas políticas de Estado, un programa que se llamaba o se llama Colombia Científica, y en el cual nosotros estamos, digamos, un proyecto que nos ganamos y titulamos Energética 2030. En Energética 2030 nosotros miramos las diferentes aristas energéticas del país, y dentro de ellas, digamos, en aras de mirar la transición energética del país,
tendríamos que tocar la parte de la biomasa como generación de energía. Entonces, este trabajo, hay muchas universidades, pero este trabajo en particular lo estamos desarrollando entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de La Guajira, para la cual trabajo. Entonces, esa es como la agenda, ¿no? El brochure que vamos a ver, un poco la parte motivacional, la parte de la propuesta. La propuesta básicamente toca 3 iconos que se basa en, primero, realizar un inventario básico del país o de la zona de la que tú dispongas esa biomasa con fines energéticos. Segundo, cómo la localizas o cómo la agrupas en alguna bodega o algunas zonas de localización, y luego a partir de la cantidad que logres recolectar, cómo haces una estimación energética de ella. Entonces, siguiente por favor. Entonces, en primera instancia, el problema básico de nosotros es que en Colombia no existe una disposición adecuada de residuos biomásicos. Eso me genera unos efectos, ¿cierto? Como problemas de polución, posibilidades de desarrollo, deforestación, y me genera unas causas que tienen que ver, como hablábamos ahorita, con la regulación ambiental, por el desarrollo, digamos, en tecnología adecuada, para aprovechar, digamos, el potencial económico de ella. Entonces, ahorita mismo, eso fue hace 3 años, digamos, en Colombia producimos más de 30 millones de toneladas de residuos agrícolas distribuidos a lo largo y ancho de todo el territorio colombiano, y Colombia, digamos, y el Caribe en general, y al igual que todo Colombia, es un potencial, digamos, es un país agrícola, es un país agropecuario por excelencia. Entonces tenemos variedades de productos agrícolas que podemos generar, y de esa cadena de producción se desprende un sinnúmero de residuos agrícolas. Estos son, digamos, los principales cultivos que se generan en Colombia hasta esta fecha del 2017, y eso lo tomamos de la UNE, la Unidad de Planeación Energética de Colombia, donde miramos, por ejemplo, los principales cultivos, cuántas áreas se cultiva, cuánta es la producción y cuánta biomasa se puede generar dentro de ella. Entonces, de todos estos cultivos nosotros hemos venido trabajando con varios. El trabajo que traemos a continuación es el de palma de aceite. A continuación, por favor. Y vemos que en el Caribe colombiano, digamos, de la zona de pertinencia nosotros estamos, hay unos cultivos significativos. La industria palmicultora que genera aceite de palma tiene una incidencia, digamos, en la región, y se generan residuos a partir de ellas, que nosotros nos dimos cuenta que es importante hacer un trabajo sobre ellas. Siguiente, por favor. En este sentido, yo no sé si para los que no conocen la palma africana aceitera eh, es un vegetal, digamos, que me genera lo que vemos en la mitad, genera un bagazo, un raquis, un fruto, del cual se obtiene el aceite vegetal de palma. Es el aceite que normalmente se usa, digamos, para fritura, en cocina, para comida, y de ella se genera un residuo que se le llama un raquis o bagazo, y este que vemos a la derecha, que está dentro de la palma, es un coquito. Ese coquito se extrae otro tipo de aceite, ya ese aceite tiene otros fines, ya no alimentarios, sino se utiliza para perfumería, para cosméticos, para perfumería, para cremas, y genera otro tipo de residuo, que es el cuesco de palma. Entonces, mira que dentro de ella hay diferentes tipos de residuos, ¿no? El que me queda del raquis, el grande, el bagazo, y el cuesco de coco que queda ahí. Siguiente, por favor. Entonces, esto, digamos, esto lo tomamos de Fede Palma, y vemos, digamos, que hay crecimiento a lo largo y ancho, digamos, de las cantidades de palma que se producen en Colombia. Seguimos, por favor. Y lo importante de esto, aquí sí quiero hacer mucho énfasis, es que si nosotros queremos hablar de economía circular, y por ejemplo, es uno de los mensajes que nosotros mandamos con el programa Energética 2030, es que si nosotros quisiéramos generar energía a partir de biomasa y hacemos un análisis de economía circular, el ciclo no cierra. ¿Por qué? Porque económicamente no es rentable. Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que no solamente utilizar, digamos, esos residuos para generar energía, sino que de esos residuos aprovecharlos para generar otro tipo de compuestos de compuestos de valor agregado. Entonces, crear rutas como las que vemos aquí, decir, por ejemplo, si usted utiliza ese residuo para energía, pero a partir de allí, antes de llevarlo a energía,
usted utiliza, por ejemplo, una ruta físico-química o una ruta biológica en la que pueda obtener algunos compuestos químicos, por ejemplo, como un azúcar que es comercial y es costoso en el mercado, que es el glucosano, puede generar compuestos de valor agregado antes de llevar el residuo a generar energía. Y luego sí, usted puede usar, por ejemplo, cualquier tratamiento termoquímico, como bien sea una combustión directa, una gasificación, pirólisis, piro, fuego, lisis, rompimiento, romper las estructuras a partir de fuego y generar, por ejemplo, biocarbones o carbones activados, que también lo estamos haciendo con fines energéticos, secuestrar, por ejemplo, algunos compuestos para limpieza de gases por renovación de suelos o limpiezas de agua. Siguiente, por favor. Entonces, en este sentido, nosotros dentro de la estrategia que proponemos, lo primero es establecer un inventario, y lo hicimos en Colombia, de cuántos residuos se puede generar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Este inventario, ¿cómo lo hicimos? Siguiente, por favor. Creamos un mapa de distribución de todas las empresas palmicultoras en Colombia. De las 65 empresas que existen de procesamiento de palma, tomamos una muestra de 45, las cuales tuvimos acceso, como decía el compañero. Existe una problemática del blindaje de información de las empresas por su know-how, ¿cierto? Y que nadie te quiere compartir, digamos, la información de lo que ellos hacen. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Hicimos un mapa escalado y trazamos unos radios de acción de 400 kilómetros. Hicimos una distribución a lo largo y ancho de 45 empresas, tomando, digamos, sus ubicaciones espaciales, con el fin de saber qué tanto se aglomeraban por polos de concentración esas industrias. Siguiente, porfa. Luego, con esos polos de concentración, ¿qué hicimos? Siguiente, por favor. Estimamos, por ejemplo, en las empresas cuánta energía requieren, porque el problema, digamos, de las industrias palmicultoras es que algunos de esos residuos los llevan a caldera y los usan, pero como generan tanto, no todo lo aprovechan. Entonces, parte de ese lo venden o lo desechan. Entonces, si bien hay un residuo que se genera, el trabajo interesante de esto es que había que conocer de lo que generan, cuánto aprovechaban y cuánto quedaba disponible. Entonces, con base, digamos, no me voy a tener acá, esto es muy termoquímico. Establecíamos los requerimientos de vapor, los requerimientos energéticos. Seguimos, por favor. Y establecíamos, de esos números no nos vamos a detener, simplemente que mirábamos, por ejemplo, por las empresas, cuántos residuos se generaban y al final cuánta biomasa quedaba disponible con base en lo que consumían. Siguiente, por favor. Lo hicimos así para todos los polos. Podemos seguir por cuestiones de tiempo. Y luego, el segundo paso de la estrategia es saber en qué distancia se conectan, digamos, las diferentes empresas con el fin de ver qué tan cercanas estaban. Estos fueron planos de Colombia de acuerdo a los polos de concentración de las empresas. Seguimos, por favor. Y luego, con base en las distancias, digamos, aprovechando las vías primarias, secundarias y terciarias, decidimos establecer una estrategia de cómo acopiar esos residuos. Y para eso nos basamos en un método de ubicación de empresa que se llama método de centro de gravedad. Entonces, ¿cuál fue el criterio? Siguiente, por favor. Tomamos, el primer criterio fue fijar, y eso normalmente se hace, un criterio de distancia. Y decíamos, vamos a agrupar el mayor número de empresas que se me concentren entre 90 y 160 kilómetros de conexión. Y podemos mirar, por ejemplo, allí tenemos todas las empresas resumidas, pero mira lo interesante del grupo 1 y grupo 5, que agrupamos 10 empresas, pero casi que con una distancia mayor en el grupo 5, y mira que recogemos la mitad del residuo biomásico que estábamos recogiendo en el grupo 1. Entonces, hacer este tipo de estrategia de mirar, digamos, la relación de residuo-distancia te permite a ti minimizar cuestiones de transporte, te permite minimizar mano de obra, gasolina, peajes. Siguiente, por favor. Entonces, luego que hicimos eso, el método centro de gravedad que me dice, vea, dígame cuáles son las coordenadas de todas las empresas que usted tiene basadas en un plano X y Y. Y con base en eso, multiplicado, digamos, por la producción de cada una de las empresas sobre el total, te arroja unas nuevas coordenadas donde debe estar ubicado el mejor punto de ubicación donde tú vas a concentrar la mayor parte de biomasa. Entonces, usando ese método de centro de gravedad, usando esa estrategia, pudimos coger todas las coordenadas de las empresas
con toda la cantidad de residuos y obteníamos las nuevas coordenadas donde debe quedar ubicada cada centro de acopio por cada polo o cada nodo de donde se estaba generando esa biomasa. Siguiente, por favor. Entonces, con base en eso, le pudimos decir al país que de toda la biomasa que se genera en Colombia en la industria palmicultora, podemos decirle al país que tenemos 6 puntos estratégicos donde se pueden acopiar todas esas biomasas. ¿Esto con qué fines? No solamente en que el país piense en centros de acopio, sino que allí mismo funcionen distritos energéticos de donde se pueda generar energía a partir de un proceso termoquímico, incluso se puedan vertir a la red, ¿cierto? Entonces, eso es algo interesante. ¿Eso qué nos lleva? A esto que tenemos acá, que para establecer, digamos, nuestra estrategia, lo primero es tener la biomasa, y de la biomasa decir qué cantidad dispongo, dónde se localiza. Tercero, segundo, ¿cuáles son las pautas para agrupar? Establecer un radio de acción y establecer un tipo de biomasa, ¿cierto? Tercero, localizar con el centro de gravedad, y la decisión final en el caso de nosotros simplemente fue la que vimos ahí, pero usted la puede complicar todo lo que usted quiera. Por ejemplo, para nadie es un secreto, digamos, todos los problemas que vivimos en Latinoamérica, y usted puede tomar, digamos, de todos esos centros de acopio, decir cuál es el mejor y en cuál puede generar su distrito energético, teniendo en cuenta factores de ubicación, por ejemplo, proximidad a clientes, a proveedores, puertos, zonas francas, zonas, factores de costos, por ejemplo, como de transporte, impuestos, y factores sociales, por ejemplo, como ambientales, o factores de seguridad o factores sociales que se vivan, digamos, en la zona de incidencia donde usted quiera tener su distrito energético. Con base en eso, nosotros lo que hicimos es el país, vea, si nosotros queremos ver el potencial energético de esto que tenemos allí, la primera gráfica a la izquierda nos dice, por ejemplo, toda la cantidad de residuos que se genera en el país, por ejemplo, que es la última columna de la gráfica izquierda, que son cerca de 1.100.000 toneladas, por ejemplo, cuánta energía con esa cantidad de residuos estoy generando si yo hiciera un proceso de combustión directa, ¿cierto? Que es alrededor de 20.000 millones de gigajoules. Puedo generar con esa biomasa que estoy botando. Y haciendo esa conversión, por ejemplo, de que si usted usa esa energía y estamos pensando en transición energética, ¿cuánto carbón dejo yo de explotar mineral y llevarlo a combustión? Sería alrededor de 500 toneladas de carbón estaría dejando el país de explotar y dejando de llevar un proceso de combustión y reemplazarlo por biomasa. ¿Eso de qué manera se ve, impacta, digamos, a la sociedad? De que si usted con esas 500 toneladas de carbón que usted estaría quemando, en vez de biomasa, está dejando de emitir al ambiente cerca de 1.500.000 toneladas de CO2 que estaría dejando de emitir usted al ambiente en un proceso de combustión. Entonces, si estamos pensando en la huella de carbono, ¿cierto? Y hacemos un análisis del ciclo de CO2, vemos que si empezamos a usar, digamos, biomasa en procesos energéticos y reemplazar el carbón, es una alternativa, y disminuimos, por ejemplo, la cantidad de CO2 que podemos generar. Si ustedes analizan y de pronto van a decir, oye, pero si tienes toda esa cantidad de toneladas, estás generando más CO2 con la biomasa que con el carbón. En ese caso, hay un efecto colateral, y es que la biomasa viene ¿de dónde? De una plantica que está creciendo. Entonces el ciclo de CO2 cierra porque esa misma cantidad de CO2 que estás produciendo con la plantica que está creciendo, la va a necesitar la planta. ¿Para qué? Para su crecimiento. Esto es energía totalmente renovable. La planta la puedes mirar como, como una planta eléctrica, como un panel solar que necesita CO2, energía y agua. ¿Y qué va a generar? Alimentación, y va a generar una biomasa que te va a servir, ¿qué? Para energía. Y el CO2 que produce va a servir ¿para qué? Para la misma planta en su crecimiento. Siguiente, por favor. Entonces, como conclusiones, nosotros le pudimos decir al país
que proponemos 6 puntos de acopio diferentes donde pueden funcionar distritos energéticos que pueden ser un insumo importante, digamos, para lo que está viendo el país, que es la transición energética. Y que el uso de biomasas, al igual que el carbón, me genera energía, a diferencia que la cantidad que se genera de CO2 cierra en ciclo cero porque la planta la necesita ¿para qué? Para poder vivir. ¿Cierto? Muchas gracias. Ahí están las referencias. No sé si me pasé de tiempo o estoy bien. Muchas gracias, Jan. Ok, gracias. Esta grafiquita me gusta mucho y la traje porque esto es un puesto de biomasa que activamos para generar un carbón. Eso es un carbón activado y ahorita lo estamos usando para secuestrar CO2, para hacer recuperación de suelo y es el que se usa, no sé si ustedes han visto los extractores de las cocinas. Esas son las cositas que tienen allí para capturar todo lo que normalmente generamos como material absorbente. Entonces, es un trabajo que incluso estamos haciendo aquí en España, porque estoy haciendo con un estudiante de doctorado que tengo acá, está haciendo una estancia en la Universidad de Zaragoza y ahorita estamos produciendo carbón activado como un producto de valor agregado a partir de esos residuos. Muchas gracias nuevamente. No sé si hay preguntas. Buen trabajo, Yader. Yo me pregunto si hay un neto en el crecimiento de la plantita y la absorción que hace con la quema de la biomasa. O sea, ¿hay un neto ahí o hay un exceso de, cuando quemas la biomasa, hay un exceso de dióxido de carbono que se vierte a la atmósfera? Pero claro, no, esto es un poco porque me ha parecido curioso, ¿no? Pero no sé si habrá ahí un neto, ¿no? Como un sumidero, como si fuera un sumidero, ¿no? Emites y la planta absorbe, claro. Sí. Pero hay un neto ahí próximo a cero, no sé, ¿eso lo habéis calculado? No hemos hecho cálculo, pero ¿sabe qué es lo interesante del neto, de hablar del neto, es saber elegir el tipo de residuo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto es un cultivo que es permanente. O sea, nosotros en Colombia no sufrimos de las estaciones, no tenemos las estaciones que tienen ustedes acá. Nosotros somos un país del trópico y siempre tenemos el mismo clima. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de cultivo es permanente. Todo el tiempo de los 12 meses está. A diferencia de, por ejemplo, que también lo estamos haciendo con arroz. El arroz para nosotros es un cultivo transitorio. Entonces lo tenés por ahí los 3 primeros meses del año, luego desaparece y por ahí en el 7.º, el 10.º mes del año desaparece. Entonces, si usted se pone a mirar el neto, por ejemplo, con un cultivo transitorio en el que usted dice, quemo toda la cantidad que me generó de residuo, pero resulta y pasa que ese cultivo mismo no me lo va a absorber porque no lo tengo durante todo el año. Ese problema si no lo tiene cuando tiene un cultivo donde tiene palma todo el tiempo y las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces es algo que siempre es como un pececito que usted siempre lo va a estar alimentando, a diferencia de otro tipo de cultivo, como una flor, por ejemplo. Sí. Una pregunta, cuando has hablado de las distintas vías de valorizar el residuo, hablabas de antes de la combustión y da procesos previos que valorizan los residuos en la forma física o en la forma química. Pero al final terminas quemándolo, entonces no entiendo ese proceso cuando sucede. Sucede antes, son procesos previos, suceden antes. Pero vosotros habéis hecho el cálculo de cuánta energía calorífica emite ese material cuando se combustiona, pensando en cuando se combustiona según lo recoges. Si el remedio no has transformado, has sacado materia, volumen de ese material para sacar otro producto, el cálculo energético ya va a ser... Me baja, claro. Podemos devolver un poquito. Es complejo. Claro, no, sí, no, exactamente, es complejo y eso es lo que le llaman un clúster de aprovechamiento de biomasa, ¿cierto? Dale antes, porfa. No, creo que después donde está la tabla, una tabla, acá ahí. Cuando usted tiene residuos y usted quiere hacer economía circular,
usted escoge el camino que usted quiera, ¿cierto? ¿Yo qué puedo hacer? Puedo hacer diferentes combinaciones y una de ellas, por ejemplo, que es la que nosotros proponemos, obtener extractivos, obtener azúcares, alcoholes, y luego de eso que me quede llevarlo a un proceso termoquímico. Con ese proceso termoquímico, el que yo traje acá, por ejemplo, puedo generar combustión directa y generar energía, pero también puedo usar, por ejemplo, un gasificador. Casualmente, aquí lo traje nosotros, por ejemplo, en la Universidad de La Guajira, a partir de este tipo de biomasa, estamos generando 9 kilovatios eléctricos haciendo gasificación, generando energía y llevándole un motor. O sea, si una bombilla... Durante el proceso de Sí. extracción. No, después de extracción, aprovechando el residuo, no quemándolo, porque la gasificación es un proceso previo a la combustión. O sea, tú no dejas que la combustión sea gas total, sino parcial. Y extraes ese gas que se te genera y en vez de meterle un motor, gasolina, le metes el gas. Se llama un gas de síntesis. Entonces, mira que nosotros, por ejemplo, estamos generando en un gasificador, nosotros diseñamos 9 kilovatios eléctricos. Entonces, como para que hagas como una idea, por ejemplo, si una bombilla puede estar cerca de un vatio, imagínate cuántas bombillas puedo generar con casi cerca de 10 kilovatios eléctricos. Pero en todo ese proceso, en el propio proceso de gasificación, para extraer esa energía, estás gastando energía, porque estás haciendo un proceso con una maquinaria. Entonces, hay mucha energía embebida en todos los procesos que estás con. Y si lo que quieres es hacer un análisis del valor añadido al final del ciclo de vida, realmente también tienes que contar con la energía esta viviendo en el proceso. No, claro, o sea, mira, lo que pasa es que tú sacas el extractivo y en el proceso de gasificación no necesita energía, porque es tener un reactor y el reactor tú inicias un proceso de precombustión con la misma biomasa. Y entonces, ¿qué haces? Lo único que necesitas es extraer ese gas de síntesis e inyectárselo en un motor. O sea, lo que hace un motor, tienes que tu tanque de gasolina, prendes, ¿qué necesitas? Una bomba que te mande la gasolina, ¿a dónde? A los inyectores y al motor de combustión. Y con el motor de combustión, si yo no quiero generar energía directa, pues yo la puedo llevar a una batería y generar almacenamiento y generar electricidad para una casa. O en su defecto, por ejemplo, que es lo que se está hablando en Colombia. En Colombia ahorita se está hablando, yo no sé si en España ya está, yo creo que aquí está ese concepto, que se está hablando del concepto del prosumidor. Es decir, yo genero, vierto a la red y por diferencia de lo que genero y lo que consumo, es lo que facturo Sí, sí, a las empresas públicas. sí, se hace eso. Sí. Sí, No, pero está bueno. Ahorita si quieres hablamos, está muy bien. y lo malo es que nos echen, porque cierran. Y aquí cuando vienen me cierran, pues. Pero sí es muy. El problema no es que cierre, el problema es salir. ¿Qué nacionalidad tienen estas empresas? Las empresas termoquímicas. ¿Son colombianas? Sí, son colombianos. todas colombianas. Son colombianos. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente y yo tengo más cosas, pero no quiero consumir tiempo. Bueno, Faustina, te presentas tú. Bueno, Faustina va a exponer resiliencia en instituciones de educación superior, la Universidad Autónoma de México, ¿no? Sí, así es. Frente a la pandemia de la COVID-19. Sí. Ok, primero que nada, muchas gracias por hacer estos eventos e invitarnos a venir. Mi nombre es Faustina García y vengo de la Ciudad de México con la ponencia Resiliencia en Instituciones de Educación Superior, la UAM frente a la pandemia de COVID-19. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de un sistema para restablecer el estado inicial, inclusive el desarrollo de una nueva habilidad en condiciones adversas. Ante el escenario que estamos viviendo, tan dinámico, con tantos cambios en todos los niveles y en todos los ámbitos, nivel, no sé, regional, nacional, internacional, la pandemia, ¿no? Y en todos los ámbitos, educativo, económico, político, bueno, la presente investigación se encuentra en un nivel regional y es en la gestión administrativa. Sobre todo, estamos hablando de una universidad pública
que tiene un compromiso social y tiene también que dar cuentas a una sociedad en donde el 52%, 52.8% de la población se encuentra en pobreza. También en esa sociedad encontramos diferentes realidades sociales como la inseguridad, la desigualdad, entre otras. El estudio de la resiliencia dentro de la universidad es importante porque fortalece los 3 pilares que sostienen a la universidad, que es la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Y esto lo vamos a fortalecer, o este proceso lo vamos a llevar a cabo estudiando la diversidad, la conectividad y la retroalimentación, que son 3 elementos básicos en la resiliencia. Son los 3 elementos que conforman lo que es el estudio de la resiliencia en la manera en que la vamos a ver más adelante. Estamos hablando de una metodología cualitativa. Ya revisé algunas entrevistas, estoy en la revisión documental y la observación participativa, ya que yo soy parte de esta comunidad universitaria. No. Okay. Sí, no. Perfecto, no está No, perfecto. estoy yo más atenta, sí, a la próxima. Muchas gracias. En 1968 en México hubo un movimiento estudiantil muy grande, fue un parteaguas y hubo una desestabilidad tanto política, social, económica, y se vivió ese ambiente en aquel entonces en México. Y por otro lado, en ese entonces también el Politécnico y la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, no tenían suficiente espacio para la demanda de la sociedad. Entonces tenían sobrepoblación, y estos 2 elementos fueron los que generaron que se creara la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Y en el periodo rectoral 2017-2021, la UAM vivió eventos adversos que han marcado su historia, porque son eventos que no tienen precedentes. Por ejemplo, el sismo el 19 de septiembre de 2017 fue un sismo que derrumbó varios edificios en la Ciudad de México, se quedó sin luz la Ciudad de México, el sismo fue de 7.2, y la universidad cerró sus instalaciones, las revisó para salvaguardar la integridad de su comunidad. Sin embargo, la unidad Iztapalapa, el edificio ese se vio afectadísimo con el sismo. Tan es así que se afectaron 50 laboratorios de investigación, 16 laboratorios de docencia, 3 laboratorios divisionales especializados y 109 cubículos. Esto fue en la División de Ciencias Básicas y de la Salud. Otro evento que también se dio en este lapso fue la inestabilidad de la unidad Azcapotzalco. Desde el 2017 al 2019, esta unidad estuvo sin rector. Entonces, y esto fue gracias a que habían diferencias o problemas políticos al interior de la unidad. Un evento más fue la huelga más larga que ha tenido la institución. Esta huelga duró 93 días, afectó 58,000 estudiantes, afectó a 3,088 académicos que suspendieron sus proyectos de investigación. Entonces fue una huelga que también marcó a la universidad. Y por supuesto la pandemia de COVID, que no solamente afectó a la universidad, sino una afectación mundial. El 27 de febrero fue el primer caso que se detectó en México, y el 23 de marzo cierra sus instalaciones la UAM. La Secretaría de Salubridad, la Secretaría de Educación Pública y el CONAEDU, que es el Consejo Nacional de Autoridades de la Educación, determinaron que se cerrarían las escuelas el día 20 de marzo y se abrirían el 20 de abril. Sin embargo, al no disminuir los contagios de COVID, esto se alargó al 30 de mayo. Y nuevamente no se disminuyeron los contagios, al contrario aumentaron, y bueno, el cierre fue indefinidamente. Entonces, la investigación la vamos a hacer en la pandemia, el análisis que vamos a hacer. Ok. Y el objetivo general de esta investigación es comprender y explicar mediante un estudio de ciclos adaptativos la contribución de las estrategias institucionales en la resiliencia de la UAM,
obviamente frente a la pandemia de COVID-19. La pregunta es, ¿cómo han contribuido las estrategias institucionales en la resiliencia de la UAM frente a esta pandemia? Ahora sí. Dentro de las preguntas específicas, pues tenemos que conocer las afectaciones que tuvo la universidad y por otro lado, también tenemos que conocer las estrategias que diseñó la universidad, estrategias de diversidad, conectividad y retroalimentación, que son los elementos de la resiliencia. Ok, los aportes administrativos, bueno, pues ya sabemos que es importante conocer la resiliencia porque la resiliencia encuentra su valor en el aprendizaje del pasado y promueve aprendizaje posterior y de esta manera alcanza una conserva más amplia de oportunidades, una continuidad de un sistema. La relevancia, pues bueno, sabemos que es importante por lo que les acabo de comentar y la pertinencia, pues es una problemática actual. En las bases teóricas, nosotros nos enfocamos en 3 grandes temas. Uno es la institucionalización de la educación superior y esto viene porque es importante conocer cómo una organización se institucionaliza, cómo puede ya hacer todos sus procesos de manera más ordenada, por un lado, y también las universidades es importante que tengan un reconocimiento social, ¿no? Para que puedan existir. Por otro lado, las universidades tienen una dinámica muy particular, son similares a los sistemas complejos. Es un sistema no lineal, son flexibles y tienen un acoplamiento flojo. Entonces, tienen una dinámica muy diferente a la mayoría de las organizaciones. Después está la panarquía y el ciclo adaptativo. Ahí nos enfocamos en la metodología que vamos a utilizar. La panarquía es un grupo de ciclos adaptativos, es una cadena unidad de ciclos adaptativos, y la resiliencia, pues, es el tema que nos ocupa en esta investigación. Aquí no sé por qué soy así. Ok. Este es el ciclo adaptativo y consta de 4 etapas. El primero es el nacimiento o el crecimiento. El segundo es la madurez. El tercero es la crisis. Después de que un sistema se encuentra dentro de su madurez, hay cierta como estabilidad y como que se confía y muchas veces viene de ahí la destrucción o la crisis para después pasar a la renovación. Y estas son etapas que todas las empresas, inclusive nosotros, estamos viviendo ante el COVID o un sistema lo puede vivir frente a alguna adversidad. ¿Okay? Cada una de estas etapas tiene sus características. Por ejemplo, la explotación tiene una diversidad alta. Es cuando inicia el ciclo. Tiene una diversidad alta, la conectividad es baja y la retroalimentación es alta. ¿Por qué? Porque es cuando está creciendo. Entonces la retroalimentación es alta y las otras dos son bajas. Apenas empieza a crecer. Después, en la conservación, tiene una madurez, es una estabilidad y ahí la diversidad es muy alta, la conectividad es alta y ahí disminuye la retroalimentación, lo que lo hace vulnerable para que después pueda llegar el momento de la crisis. Una vez que se tiene la crisis, después pasa a la reorganización, este sistema complejo. En esta parte estamos viendo un esquema de lo que es la panarquía. Como les comentaba, son ciclos adaptativos. Collins es un biólogo que fue contratado en Canadá por el gobierno canadiense para combatir una plaga que tenían sus bosques boreales. Él formuló un grupo de expertos multidisciplinar y él formuló esto. Al principio vemos unas hojas, después el árbol, después lo que él le llamó una mancha en el bosque, y posteriormente el paisaje. Pero esto es un conjunto de ciclos adaptativos y aquí tenemos algo similar, pero en la universidad con las problemáticas que les comentaba,
que es el sismo de 1917 con afectaciones muy fuertes dentro de la universidad, la problemática para asignar un rector en la unidad Azcapotzalco, la huelga y por último el COVID, que es en donde vamos a hacer el estudio ya de los ciclos adaptativos. Ok, me quiero regresar aquí. Una vez que llegó el COVID a México, coincidió con las vacaciones entre trimestrales. Entonces, el rector solicitó a los expertos dentro de la universidad, inclusive invitó a unos fuera de la universidad y formularon un grupo nuevamente multidisciplinario y formularon este proyecto emergente de enseñanza remota PER. Es contingente porque lo que busca es que se siga la continuidad de las actividades académicas. Es multitecnología porque hubo diversidad de herramientas, inclusive eso fue algo que se volvió de ser una desventaja, pasó a ser una oportunidad para la universidad, porque ahorita la gente pues utiliza más la tecnología, sabe utilizar más la tecnología y se amplió la infraestructura tecnológica dentro de la institución. Fue flexible porque hubo una libertad para la construcción de los espacios de la docencia y además, por ejemplo, se trató de que los alumnos no se estresaran con sus calificaciones. Si algún alumno tenía una calificación reprobatoria, no iba a pasar a su historial académico, por todas las afectaciones de que inclusive podía fallecer su mamá o un familiar, entonces había una afectación psicológica muy fuerte. Y también fue incluyente, porque hubo un apoyo para la conectividad y acceso a la enseñanza remota y la universidad para el ingreso para el nuevo trimestre. En el momento en que la gente se inscribió, hizo una entrevista, un cuestionario y se dio cuenta que el 12% de su población no tenían computadora en casa, obviamente no tenían acceso a internet, y otorgó becas en especie, que es una tablet con internet para que pudieran continuar con sus estudios. Esto fue lo que permitió que la universidad no perdiera absolutamente nada de tiempo con el COVID y pudiera continuar con sus actividades docentes. Gracias. Ok, así como la pandemia fue evolucionando después de que tenemos números, un semáforo, porque no sé aquí en España, no sé en Colombia o en otro país, pero en México teníamos semáforos, ¿verdad? Que nos iban diciendo la gravedad del COVID. El semáforo rojo, pues estaban muy fuertes los contagios, semáforo anaranjado, después era amarillo, y por último el verde, en donde casi no hay contagios, ya podía haber más actividad, inclusive ya sin el cubrebocas. Y así como se dio esa evolución de la pandemia, obviamente también las instituciones sí tienen que tener un proceso. Y en este caso viene otro programa, que es el programa de transición de enseñanza en la modalidad mixta de PROTEM. Este programa fue diseñado para el regreso a las actividades presenciales. Sin embargo, como se presentó como una opción, ya casi termino, como una opción donde podían dar su clase presencial, dar su clase remota o inclusive mixta, lo que hicieron muchas personas es que siguieron teniendo sus clases a distancia y hubo mucha resistencia para regresar a las actividades presenciales. De hecho, hubo algunos profesores que salieron del país y desde fuera, desde otros países, daban sus clases y obviamente hubo mucha resistencia para el regreso a clases, a las actividades presenciales. Voy a cambiarlo nuevamente. A veces se toma esto. Bueno, como les comentaba, es un estudio cualitativo. Y bueno, como la pregunta empieza con la palabra que puede cuestionar, que dice cómo, pues entonces es explicativo, ¿no? Es determinado como un estudio de caso con un propósito explicativo y cuáles son mis fuentes para poder adquirir
Mi evidencia empírica es la observación participativa, la revisión de documentos y registros estadísticos y las estrategias. Este fue mi instrumento para las entrevistas. Y bueno, se entrevistaron a los rectores de las 5 unidades, al rector general, ya tengo el resultado de esas entrevistas. Existe una codificación y una organización de esta evidencia empírica mediante el software Atlas T. Después, esta información la voy a triangular con la información documental y voy a hacer el análisis de esta información mediante los ciclos adaptativos de Collins. Y posteriormente tendremos la conceptualización y explicación del problema. ¿Qué hemos visto hasta ahora en las entrevistas? Hemos visto que la violencia de género e intrafamiliar se detonó con el COVID. No sé en otros países, pero en México se detonó tremendamente y la universidad no solamente se podía limitar a dar ese apoyo para poder continuar con las clases, sino que amplió tremendamente un servicio psicológico, tanto a nivel institucional, nacional, e inclusive daban apoyo a algunos países de Latinoamérica. Hubieron altos índices de depresión, inclusive hubieron casos por ahí de algunos chicos que se querían quitar la vida, o sea, la gente se deprimió bastante. Hubo un gran desarrollo de habilidades tecnológicas, que es lo que les comentaba, que de una afectación se volvió una potencialidad. Hubo esa resistencia para volver a las actividades presenciales y obviamente hubo nuevos planes de estudio, un nuevo diseño de planes de estudio. Sin embargo, aquí en los planes de estudio mucha gente quiere ya transitar hacia las actividades remotas, hacia las clases en línea, le están apostando mucho a esa parte, pero tenemos que considerar que es una universidad pública y que está enfocada a una población que va a ser necesario, si queremos seguir con esa línea, va a ser necesario estar dando constantemente esas becas en especie, que son las tablets y el internet. Entonces eso a la larga no puede la universidad sostenerlo, por un lado. Y por otro lado, las clases presenciales son muchísimo más ricas y no tenemos que perder de vista esa interacción que hay entre los profesores y los alumnos, esa convivencia entre los mismos alumnos, o sea, todas esas relaciones que se dan no es posible sustituirlas por una máquina. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Decirte que hay similitudes también en España con esto que ya has expuesto. Sí, Yo soy claro. profesora aquí en la UCM. Y bueno, aquí lo único que hemos vuelto a la presencialidad, todos bastante contentos en general. Muchos nos adaptamos a lo telemático, pero hubo gente, profesores ya, digamos, más mayores, más grandes, que no. Y estos deseaban volver a la presencialidad porque aquello no había forma. No ha habido una demanda tanto en ese sentido, ni por parte del profesorado ni por parte del alumnado. Porque como bien expones, la riqueza de las clases en la presencialidad no tiene color, ¿no? Como decíamos aquí. Okay. O sea que, bien. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna cuestión para...? Es solamente una observación. Digamos, en Colombia, para eso pasó en todo el mundo, en México, ¿cómo se vio, digamos, el impacto en los desempeños académicos, digamos, de las evaluaciones que presentaron los estudiantes, los consumidores actuales? Por ejemplo, en Colombia, los grados de educación media y superior, cuando llegan al último grado, no sé, cuando conocemos el último grado, normalmente presentan un examen de estado y los mismos, digamos, nivel universitario presentan su examen de cualificación al final que va a la mano con el título que tendrá la universidad. ¿Qué tanto se pudieron haber bajado el porcentaje o se mantuvieron
Sí, de hecho, una de las características de la universidad es que hubo muy poca deserción por ese apoyo que se le dio a la población de la tableta, ese apoyo que se le dio a los académicos y también aumentó el nivel de las personas que hicieron el examen de admisión. Eso fue algo muy bueno para la universidad. En cuanto a la calidad, todo disminuyó la calidad. Nos tomó tan de sorpresa que no pudimos hacer algo diferente. O sea, hicimos lo que pudimos, ¿no? Y la calidad, por supuesto que no teníamos un plan diseñado. Entonces, la calidad para lo que los chicos absorbían, sí, no es lo mismo que como veníamos trabajando. En el segundo trabajo, bajo, porque siempre cuando ese chiquito de aprender haciendo, entonces las carreras son prácticamente menor y siempre quedó como ese trabajo pendiente que está haciendo la universidad, está repatriando a las personas que han pasado y nos está dejando entrar a laboratorios con cursos anteriores para chequear la conferencia. Sí, queramos que no, es un huevo que se queda ahí. Sí, sí, eso. Esa práctica, por supuesto. Yo creo que todas las universidades hemos sufrido características muy similares. Aquí también bajó el nivel, como expones, también hubo problemas en general con algunos chicos, luego adaptarse, o sea, depresiones, en fin, problemas. Bueno, el número de divorcios en España se disparó. En todo el mundo. Esto ya te lo cuento. Así que sí, o sea, yo creo que eso, ahí cambió. Yo trabajo en cambio climático y la única cosa parecida o sea, en como revulsivo es la pandemia. No hay otra cosa igual. ¿Alguna cuestión más? Vale, luego abrimos el último debate. Vamos a dar paso a Gabino. Sí, Con retos y desafíos de la responsabilidad social empresarial en materia de salud. ¿Correcto? correcto, sí. Bien, entonces tenemos retos y desafíos de la responsabilidad social empresarial en materia de salud. Es una perspectiva de seguridad y salud ocupacional aplicable en algunas organizaciones del interior de la República Mexicana. Hay ciertos elementos que debemos de analizar cuando hablamos de la seguridad y salud ocupacional. Se habla en principio de la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los propios trabajadores. Se habla también de la prevención de las desviaciones en materia de salud, el control del riesgo y además de la adaptación al trabajo. Se habla también de las normas, de los lineamientos y mejores prácticas orientadas a minimizar tanto los riesgos como salvaguardar la integridad de las personas dentro de los centros laborales. Y también los conocimientos científicos y tecnológicos para la evaluación, la localización, el control y, por supuesto, la prevención de riesgos en materia de seguridad social. Y sobre todo en el énfasis que se le da a la salud. Hay que tomar en consideración que esta investigación se realiza en pequeñas y medianas empresas en México, quienes son la mayor parte de las empresas que existen en el país. Creo que es un poco modelos replicables en otros países. Lo que más tenemos son empresas pequeñas. En el caso de México debe de estar al orden de un 95% de pequeñas y medianas empresas y solamente el 5% las empresas grandes. Sin embargo, hay un fenómeno en las empresas pequeñas y medianas que es, por ejemplo, el nivel de informalidad que tienen los trabajadores que están dentro de estas empresas. En palabras muy simples, no se les da de alta ante el Seguro Social, ante lo que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda para que paguen impuestos, no se les da de alta ante Infonavit, que es un seguro para darles, para que tengan derecho a una casa habitación.
Entonces realmente se les tiene en el ámbito informal y por supuesto no tienen derecho a pensionarse ni jubilarse ni ningún tipo de apoyos ni protección a su seguridad. Sin embargo, hablando ya de seguridad y salud ocupacional, si no se les da acceso a todos esos elementos, menos todavía a lo que tiene que ver a la seguridad y a la salud dentro del trabajo. Es parte finalmente de esa circunstancia. Hay que tomar en consideración, bueno, que a manera de introducción, la defensa del derecho a un trabajo seguro y saludable es una responsabilidad de los empresarios, de los propios trabajadores, de sus representantes sindicales y, por supuesto, del gobierno en todos los niveles. Es decir, no es algo que se deba de soslayar, es realmente un derecho humano que deben de tener los trabajadores. Esto exige también una coordinación de esfuerzos en forma de programas y políticas en materia de seguridad, en materia de salud ocupacional, que es lo que estamos aquí revisando, además de estrategias de protección y promoción a la salud y de seguridad laborales. También, por supuesto, esto es en virtud de que se ha implantado una nueva norma en México, que es la NOM 035, donde el Estado establece los marcos que permiten a los empleadores, a los patrones, ofrecer soluciones flexibles para gestionar sus actividades, ¿no? Y que efectivamente sigan cumpliendo con esa normatividad. El rol de los empresarios es el de garantizar esta salud y seguridad ocupacional, pues de sus empleados en el entorno laboral se pueda lograr a través de una evaluación de riesgos y, por supuesto, de una organización de empresas para priorizar la seguridad con fundamento en esa normatividad de referencia. Es decir, en función a la NOM 035, para ver que efectivamente se esté llevando a cabo. ¿Qué antecedentes tenemos propiamente? Bueno, en cuanto a la Organización Internacional del Trabajo, tenemos un informe internacional sobre principalmente salud ocupacional y accidentes en materia de seguridad y salud ocupacional para reducir los costos directos y reducir los costos indirectos para la disminución de las primas de seguros y, por supuesto, el absentismo laboral, mientras se incrementa el rendimiento y la productividad con el objetivo de tener un mejor desempeño de las políticas sociales. De manera muy simple, las empresas evidentemente lo que buscan es priorizar su productividad, priorizar vamos a llamarla el ingreso financiero, el ingreso económico, naturalmente, y se olvidan evidentemente de la protección que se les debe de brindar a los trabajadores, que es parte de los problemas que se llegan a tener. En esta misma normatividad, los informes de eventos adversos de seguridad y salud ocupacional, bueno, no contemplan a los trabajadores de la economía informal, ¿no? Que lamentablemente pues es el mayor porcentaje de lo que tenemos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por lo tanto, se representa la gran mayoría de la fuerza laboral mundial y tienden a estar fuera de sistemas de prevención, de información y, por supuesto, de compensación. Palabras muy simples, cuando hablamos de personal informal, pues prácticamente está soslayado de todos los informes mundiales, ¿no? Porque no se tienen estimaciones reales que nos hablen de cuál es la circunstancia por la cual están viviendo las personas de esta magnitud. En México, por ejemplo, un gran número de trabajadores son temporales, son ocasionales o de tiempo parcial en empleos precarios, ¿no? Estamos hablando de que no solamente existe la informalidad, sino dentro de la misma formalidad existe la temporalidad y, por supuesto, los tiempos parciales que allá en México se le denominan como trabajadores por honorarios, que no tienen una planta, que no tienen acceso a prestaciones de ley y entonces evidentemente genera esos empleos precarios. Adicionalmente tenemos las condiciones de inseguridad sin una adecuada vigilancia de salud y por supuesto ni siquiera registro de enfermedades
profesionales, lo que nos lleva a generar mayores conflictos. Ante esta situación, bueno, las características, por ejemplo, de las defunciones, de las enfermedades y de las lesiones laborales, tanto mortales y no mortales, es esencial para definir prioridades y diseñar estrategias preventivas que sean eficaces en materia de seguridad y salud ocupacional. No obstante, bueno, las empresas llegan a tener ciertas estrategias de responsabilidad social empresarial en materia de salud, pero solamente algunas empresas, que serían las empresas fundamentalmente las más grandes, y aún así tienen algunas deficiencias. Falta evidentemente de conocimiento y experiencia también de los médicos tratantes para reconocer el carácter laboral de un padecimiento o lesión. Es decir, los médicos no tienen la capacidad, las competencias para saber identificar una enfermedad que es originada por condiciones laborales, ¿no? Y lamentablemente aquellas enfermedades que sí ya se tienen claramente las preexistencias, que están relacionadas directamente con problemas de índole laboral, pues no se les da el manejo apropiado que debiera de tomarse en consideración. Ante esto, bueno, las condiciones, los cambios en la organización del trabajo, las relaciones laborales que se dan, el empleo flexible y precario que hemos estado aquí comentando, el número de casos de trastornos de salud mental asociados, por ejemplo, con el trabajo, se ha incrementado de manera considerable, y junto con los niveles de estrés laboral y, por supuesto, de violencia estructural a nivel de las empresas. El propósito primario del presente trabajo sería identificar la percepción de la inclusión de acciones y políticas, prioritariamente de responsabilidad social en materia de salud, en este caso en las pequeñas y medianas empresas mexicanas, que hay que aclarar que es muy poca la información que se puede llegar a tener, pero bueno, se ha estado comenzando a realizar esta investigación y es interesante los datos que nos están arrojando. Cuando hablamos de responsabilidad social empresarial en las pymes mexicanas en materia de salud, primero no hay registros estadísticos, ya que es un tema inexplorado en la literatura nacional, lo que es muy positivo para nosotros como investigadores, que no existe información. Pero sin embargo nos habla de un desconocimiento y sobre todo de no querer enfrentar las realidades que se tienen. También que se prefiere abordar la responsabilidad social empresarial desde la perspectiva más bien ligada a la salvaguarda medioambiental, que hemos estado aquí platicando ya no solamente en estas mesas, sino en otras. El día de ayer, por ejemplo, se habla mucho de salvaguardar la cuestión medioambiental, lo que es muy importante, muy interesante, pero nos hemos olvidado un poco también de que el factor de salud en los trabajadores es fundamental, porque esa salud está ligada a factores estructurales en las empresas. Y si esos factores estructurales en las empresas no se corrigen, entonces se van a seguir afectando las cuestiones de salud al interior de las organizaciones. Y por supuesto al desarrollo comunitario y a la misma competitividad en estos mismos factores. Cuando hablamos de esta responsabilidad social empresarial en materia de salud, debiéramos de entender que el marco, ¿verdad?, de la empresa humanista, que de alguna manera sitúa a sus empleados como el fin y no como el medio, es decir, no ver a las personas como un recurso, sino habríamos de ver a las personas como un medio a través del cual se va a permitir su crecimiento, su desarrollo. Ante ello, bueno, debiéramos de formular condiciones laborables saludables, tendría que haber un equilibrio entre el negocio y la salud de los trabajadores, que sea sostenible y también competitivo, estrategias de gestión, no solamente de gestión empresarial, sino de gestión del propio gobierno al momento de manejar a las empresas. Las políticas de administración de recursos humanos claramente establecidas en materia gubernamental para la regulación de las empresas y, por supuesto, la gestión de un riesgo de carácter psicosocial, porque curiosamente lo que se ha ido incrementando son las enfermedades de índole mental.
¿no? Y normalmente este tipo de enfermedades, las personas cuando llegan a padecerlas, no acuden a una atención médica, sino las van dejando pasar por los mismos prejuicios que se tienen en relación a las enfermedades de esa naturaleza. Ante esta situación, debiéramos luego entonces de generar una construcción de entornos organizacionales saludables que sean ergonómicos y energéticamente sostenibles, cierta prevención y control de los factores de riesgo psicosocial que facilite la gestión de la diversidad, la equidad y, por supuesto, abatir la violencia estructural en el ámbito laboral, permitir que el talento humano, el reconocimiento al desempeño o la conciliación del propio conflicto que se da al interior, y generar, vamos a decir, estrategias de promoción de la salud que permitan una seguridad y un bienestar de los trabajadores, y no solamente de los trabajadores, sino de sus familias. En algunas ocasiones, algunas empresas podrían velar por los intereses de los trabajadores, pero no así de las mismas familias, lo que genera entornos poco saludables al interior de las mismas centros, vamos a llamar, de acogida de los trabajadores. La seguridad, la salud de los trabajadores como un indicador relevante del progreso organizacional y también en materia, por supuesto, de rentabilidad y en materia de productividad. Es decir, que si nosotros observáramos esa seguridad de los trabajadores en materia de salud, podríamos ver cómo aumentaría la cuestión de la rentabilidad y productividad a nosotros tener esos factores, básicamente. En cuanto a materiales y métodos, bueno, para medir percepción de trabajadores y empleados se realizó el estudio piloto de una empresa de construcción. Aquí está en el Estado de México. El muestreo fue de naturaleza censal con base en la normatividad, en la NOM 35. Básicamente, estos son las cuestiones de perfil. No me detengo por cuestiones de tiempo. A nivel de perfil laboral de los mismos informantes, ¿no? La naturaleza ocupacional que se llega a tener. Me voy a detener un poco más bien en los resultados, pero en las cuestiones ya de las gráficas, en cuestión a categoría, ¿no? Donde evidentemente lo que llegamos a tener son relaciones en cuanto a medio ambiente, por ejemplo, en cuanto a factores propios de la misma actividad que están realizando, en cuanto a la organización del tiempo y en cuanto a las mismas relaciones en el propio trabajo, observando en estos aspectos factores muy elevados que van en contra precisamente de la seguridad y la salud ocupacional, que es lo que estamos aquí observando y analizando, ¿no? Sobre todo dominando ciertos elementos relacionados particularmente con factores estructurales dentro de la misma organización, llámese en este caso de la empresa, y que evidentemente nos están generando situaciones que no necesariamente son los más plausibles al interior, ¿no? Hablamos de conocimiento, de implementación, de comunicación, de criterios de interpretación que se llegan a tener, y evidentemente lo que más llegamos a tener, bueno, son esos criterios de interpretación que de alguna manera nos habla de un desconocimiento de la misma seguridad y la misma salud ocupacional. Aquí están ya los resultados globales, donde podemos observar que evidentemente los factores muy elevados en relación, por ejemplo, a violencia y acoso en el trabajo, ¿no? Que serían los más interpretativos. Y esto al final, en cuanto a conclusiones finales, nos lleva a que tradicionalmente en la naturaleza de las empresas se asocia con la generación de riqueza. Eso no está en discusión. La creación del trabajo, la obtención de beneficios y el reparto de ganancias sí está en discusión. También se relaciona con la explotación de los mismos trabajadores. Haciendo un análisis un poco retrospectivo, si viéramos nosotros los modelos económicos que han habido a lo largo de la historia de la humanidad, podríamos ver que el principal que ha salido siempre avante
pues ha sido el modelo esclavista, ¿no? De hecho, las grandes economías del mundo han logrado alcanzar sus metas y objetivos precisamente esclavizando a las personas. Esto no distancia de las grandes empresas a nivel global. Si nosotros revisamos las empresas internacionales, transnacionales, sus centros operativos base los tienen en países del tercer mundo. Y en esos países del tercer mundo lo que tienen es esclavismo laboral, ¿no? Y no voy a mencionar nombres de empresas ni nada para evitar, ya todos las conocemos muy bien, ¿verdad? Las grandes firmas pues se mantienen de trabajo esclavo. No se distancia de lo que hemos revisado. Sin embargo, habría que tomar en cuenta que efectivamente es importante hacer ciertos cambios estructurales para retomar la cuestión de velar por la salud de los trabajadores. Si no lo quisiéramos ver desde una perspectiva humanística, sí lo tendríamos que ver desde una perspectiva productiva. Es decir, si queremos que los trabajadores sean más productivos, pues tenemos que ver que el trabajador tenga una salud apropiada que le permita generar esa productividad. Desde esa perspectiva, bueno, la naturaleza de las organizaciones nos obligaría a buscar nuevas formas de integración social a través de alcanzar esa sustentabilidad ambiental, pero no solamente ambiental, sino también humana. En este contexto, la responsabilidad social empresarial en materia de salud comienza a incrustarse en el imaginario colectivo como un factor vertebral. Debiera de ser así, ¿no? Debiera de ser así. Sin embargo, si yo reviso las estadísticas internacionales, pues más bien lo estamos viendo un tanto más bien negativo, ¿no? Existe, por lo tanto, en estas conclusiones finales, bueno, un escenario de total desconocimiento por parte de los trabajadores y de las mismas empresas, absoluto desinterés también de las organizaciones, ¿no? Y por supuesto, en ningún caso se consideran que existe una cultura de salud que permita a las organizaciones efectivamente tener centros laborales seguros desde varias perspectivas y a través de diferentes ópticas. El carácter obligatorio de la norma 35, que aplica tanto a instituciones públicas como privadas, debiera de inducir a las organizaciones empresariales a un muy necesario ejercicio de reflexión. Dice aquí sobre la necesidad de cuidar el activo más valioso, que sería el factor humano, que de alguna manera va a permitir evidentemente que las organizaciones sean más productivas y rentables, ¿no? Desde la perspectiva empresarial, pero desde la perspectiva, vamos a llamar, de las organizaciones públicas, también es fundamental que se den estos factores. Bien, ahora sí, por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Sí. ¿Habéis estimado la correlación entre el grado de informalidad y la salud ocupacional mental? Sí, el gran problema es que lo decíamos al principio, las empresas en su gran mayoría son informales. Y estas empresas, al ser informales, hay una alta correlación en relación a la responsabilidad que no tienen en materia de salud, ¿no? O sea, O sea, que es mucho más en las informalidades. en las que el grado de informalidad es mayor Es y en correcto. las que es menor. Exactamente. Sí. Y eso pues nos genera Es problemas, ¿eh? lógico, pero totalmente lógico, pero que quería saber si había alguna estimación. Así es. Y además es muy vano la información que llegamos a tener. No existen grandes mediciones y he revisado ya algunas investigaciones en el interior de la República. Tienen problemas muy serios con delincuencia organizada, por ejemplo, ¿no? Entonces no les importa ya, no les interesa cuidar la salud de los trabajadores. Lo que les interesa es obtener la mayor ganancia, la mayor utilidad, tratar de ir salvaguardándose de los grupos de mafias que se dan en el interior de la República, de no pagar impuestos, o sea, de mantenerse en la línea, en la frontera de la legalidad. Claro. Sí. Complicado. Es muy distinto aquí, pero entiendo perfectamente lo que comentas y
es que cuando el trabajador, es lo que hablamos, no está mínimamente a gusto, protegido a nivel, pues esto, ¿no? de salud, de cobertura social, Así es. No, y el problema es que el modelo es replicable en empresas públicas y privadas. Cuando me refiero a empresas públicas, me estoy refiriendo a los organismos gubernamentales, que también los organismos gubernamentales tienen personal que no está en estructura. Y al no estar en estructura no tienen seguridad social, por ejemplo. Se enferman y no tienen a quién acudir. Entonces quisiéramos nosotros ver aspectos relacionados a materia de salud, pero ni siquiera tenemos factores mínimos, valga el nombre, un seguro social o un INSPE, ¿no? Que le den seguridad. Y ya ni siquiera hablamos de la atención médica, ¿no? Porque ese es otro problema muy serio, ¿no? Hay un porcentaje muy bajo de población que tiene acceso a la seguridad social. Y aquellos que tienen acceso a la seguridad social es muy deficiente y de muy mala calidad. Entonces estamos... Se voy a preguntar que no es un sistema universal. No hay un sistema universal de salud. Entonces es muy complejo. Muy complejo, sí. Además, más o menos un 50% de la población tiene acceso a la seguridad social. El otro 50% no tiene acceso a nada, ¿no? Ahora, de ese 50%, pues es muy... los servicios son muy precarios en materia de salud. Y un montón de dinero que Sí. las millones y millones y millones. Así es, pero Es que bueno, nos verdad, pasaríamos platicando toda la el noche. capital humano. Sí. Vamos entonces, muchísimas gracias. No, al ¿Hay contrario. alguna cuestión más para mí? ¿Alguna pregunta? Pues, Julio. Muchas gracias. No, gracias, al contrario. Sí, bueno, para que te vea la audiencia, si le permites. Adelante, Alejandro. Sí, magnífico. Buenas tardes a todos. Soy Julio Pérez, soy miembro del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración y soy doctorando de Pastor de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es un poco un work in progress de una publicación que tuve a un ámbito más teórico hace 2 años, ya en 2020, en el cual proponía que la mejor forma para conocer la opinión de la ciudadanía no era generar una propia aplicación para conocer la opinión, sino directamente observar lo que la propia ciudadanía ya está publicando, ya está diciendo de manera libre y sin que nadie le pregunte. ¿Cómo? A través de las redes sociales. Entonces, esta ponencia un poco es una idea de comparar cuáles han sido los resultados que se han tenido tanto dentro de la plataforma de la Conferencia sobre el Futuro de Europa como con las redes sociales, concretamente a través de Twitter. La Conferencia sobre el Futuro de Europa fue una serie de debates y conferencias que hicieron en toda la Unión Europea entre el año 2021 y 2022, en las cuales todos los ciudadanos que querían y todos los miembros de la sociedad civil que así lo deseaban, las asociaciones, podían participar, podían hacer eventos, podían dar charlas. Luego de esas charlas surgieron una serie de ideas que se subieron a una plataforma digital multilingüe que permitía todos los idiomas de la Unión Europea, por la mayoría de ellos, de la cual cualquier persona después podría aumentar esas ideas, ponerle comentarios, suscribirse a las mismas. Contó con más de 720.000 participantes y se percibieron más de 18.000 ideas y más de 22.000 comentarios. En esta plataforma se dividía en 10 temas principales, que por cuestión de tiempo me voy a centrar un poco en los 2 primeros, que son por la temática del grupo los que más interesan: cambio climático y medio ambiente, y salud. Y finalmente tenían uno de los 10 temas, que era otras ideas, en el cual se recogían todas aquellas propuestas que no estaban dentro de las otras 9. Para ello lo que vamos a hacer es descargar todos los tweets que se han realizado durante la duración de la conferencia, el año 2021 y 2022. Para ello hemos hecho el tweet scrapping, que lo que nos permite es conocer quién ha publicado el tweet, dónde se ha publicado, cuándo se ha publicado. Incluso podemos ver sus interacciones, cuántos retweets, cuántos me gusta. También podemos ver un análisis de sentimientos, si la persona está a favor de lo que dice, está en contra. Y un poco lo que hemos realizado ha sido hacerlo utilizando el hashtag COFOE, que son las siglas en inglés de la Conferencia del Futuro Europa, que son los que pedían que se utilizara durante todos los eventos. Un poco la idea es comparar los resultados de la conferencia con los de Twitter y ver los resultados. Para ello, estos son los resultados generales de la Conferencia sobre el Futuro Europa.
52.000 participaciones en la plataforma, 650.000 participantes en eventos, 17.000 ideas, 21.000 comentarios, 6.000 eventos y 72.000 adhesiones a estas ideas principales. Está ahí puesto el mapa para que se vea un poco la participación por países. Y esto que en principio era probar un poco la idea que puse en aquel libro de qué tal funcionaba la opinión, se ha convertido en un work in progress porque me he dado cuenta que si participan 52.000 personas y al usar solamente el término en inglés tengo 21.000 tweets, quiere decir que hay mucha gente que no está representada. Por tanto, es un work in progress porque debería incluir todo el resto de idiomas. Luego, uno de los temas no se puede comparar, que es obviamente otras temáticas. ¿Por qué? Porque de los 21.000 tweets que se recogieron, 7.700 tweets no tenían ninguna de las palabras clave de las otras temáticas. Entonces, no se puede comparar los que contienen unas palabras con todos los que no. Ya sea porque estaban en otros idiomas o porque simplemente tema de ecologismo, pues en vez de poner cambio climático, ponían ecologismo, por poner un ejemplo. Si analizamos un poco por porcentajes los resultados de los tweets, vemos que los temas principales han sido sobre todo democracia y después el terreno digital. Los términos, como podemos ver, son todos términos en inglés, uno por cada una de las palabras claves. Para seleccionarnos se han elegido de todas las palabras claves que componían el tema, las palabras principales del tema, las que más tweets han tenido. En el caso, por ejemplo, del cambio climático, se han elegido dos para hacer un ejemplo. Por un lado, la palabra clima en inglés y por otro lado, ecolo. ¿Esto por qué? Para que incluya todas las terminaciones posibles. Ecology, ecologism, ecología, etc. Dentro de todo esto podemos ver el porcentaje, tanto de la izquierda de los tweets como a la derecha de todo el contenido de la aplicación, de la plataforma, perdón. Y podemos ver cómo realmente la relevancia que ha tenido, la cantidad de tweets que ha habido sobre el tema del cambio climático ha sido muy bajos con respecto a la opinión que ha tenido la gente dentro de la plataforma. Si vemos el tema de la salud, hemos analizado tanto la propia palabra de salud como el COVID, que era dentro del tema de salud uno de los más comentados. Podemos ver que aquí, aunque realmente no llega al 10%, sí que vemos una estandarización más común en el cual hay una relación mayor entre lo que la gente habla en las redes sociales y las plataformas. Si vemos, por ejemplo, el tema de economía más fuerte, vemos como realmente los tweets son más bajos. Si vemos temática Unión Europea en el mundo, vemos cómo se mantiene, son bajos. Tema de seguridad se mantiene. Sí que en transformación digital vemos una diferencia muy grande, en el cual vemos que se habla muchísimo más en las redes sociales que dentro de la propia plataforma. Quizás haya una razón de esto y es que la palabra digital no solamente es en inglés, sino que comparte palabra en otros idiomas, por ejemplo en español. Entonces quizás esto sea una de las causas que comente tanto. Tema democracia vemos que es el tema que más se habla en Twitch y también es uno de los más hablados en la participación en los eventos. Y finalmente el tema migración también se habla muy poco, tanto en redes sociales como de la plataforma. El tema de educación, cultura, juventud y deporte, quizás por ser 4 temas englobados en uno, vemos que hay un porcentaje muy bajo de tweets. Sobre todo porque se ha cogido educación, que es el que más resultados tenía de todos ellos. Dentro de todos los temas más hablados, lo que hemos hecho ha sido poner los porcentajes a la izquierda de arriba de las palabras clave que hemos analizado y que por tanto corresponden a Twitter, y en el resto de cuadros aquellos que presentaban una mayor correlación con estos. En verde son los temas más hablados, en amarillo los intermedios y en rojo los que menos se hablan. Como podemos ver, hay muchos saltos, muchos temas que pasan de un primer puesto a un tercero, pero que en otros están en un quinto. Entonces realmente vemos como hay una gran diferencia entre lo que se habla en redes sociales y lo que se habla en la plataforma. El único que vemos que es constante es el tema de democracia europea, que es el más hablado tanto en la plataforma como en las redes sociales. En cambio, podemos ver que el tema del cambio climático está en quinto puesto, se mantiene en la participación en los eventos, pero no se mantiene, pero sube al segundo puesto en el porcentaje de adhesiones y el número de seguidores. Por cierto, los porcentajes son corregidos porque lo que se ha sido eliminar aquellas otras temáticas que no se pueden tener en cuenta. Entonces las hemos eliminado de todos los porcentajes y hemos dado el porcentaje sobre el resto de temáticas. Finalmente, si vemos las correlaciones, vemos que realmente solamente hay 3 correlaciones fuertes con estas variables, que son el porcentaje de participaciones en el evento, los comentarios y las adhesiones. Como conclusiones generales, podemos ver que, en primer lugar, el éxito de la plataforma multilingüe, hay un montón de adhesiones y un montón de eventos. También podemos ver cómo hay una gran variación entre lo que se dijo en la plataforma y lo que se dijo en redes sociales. Y finalmente vemos cómo hay una diferenciación entre los temas más hablados en la plataforma y los temas más hablados en las redes sociales. También comentar que esto es un work in progress porque, visto los resultados, sería necesario analizarlo no solamente con los datos en inglés, sino sería necesario analizarlo con todo el resto de lenguas. Y un poco he intentado ser muy rápido por los horarios, por ser el último grupo de trabajo. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Cualquier pregunta, pues lo que sea. En pro de las luces de Madrid, vamos a cerrar esta sesión. Muchísimas gracias.
a todos. Y ha sido un placer teneros aquí esta tarde y mucha suerte en vuestras investigaciones, en Muchas vuestros gracias. desempeños y ir a disfrutar de esta gran ciudad. Bueno.